Hola, ¿cómo están, querido público? ¿Qué tal les va? Como es de costumbre, sean todos bienvenidos a nuestra segunda emisión de este maravilloso canal llamado Delis. Para mí es un placer que nos acompañen nuevamente en este su canal. El nombre de un servidor es Jesús Antonio Salazar Jiménez, que los acompañará a lo largo de esta emisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi querida audiencia? Espero que muy bien y que se sigan cuidando. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Saraí Sáenz León y es un gusto volver a exponer mis conocimientos adquiridos en esta nueva unidad. Y esto cada vez se está poniendo más interesante. Son temas de gran ayuda para el crecimiento personal. También espero que sean de tu gran ayuda para ti en tu vida laboral o para alguna investigación por parte de tu escuela. Así que sigamos conociendo quién más nos acompañará en esta nueva emisión. Hola, ¿qué tal? Antes que nada me presento. Mi nombre es Azucena Santos Jiménez. Es un gusto poder abordar el tema con ustedes, compañeros, y compartiendo con ustedes, querido público, los conocimientos sobre el tema de la unidad 2 de las relaciones colectivas de trabajo, en la cual abordaremos puntos importantes e interesantes, ya mencionados anteriormente, así que quédate con nosotros. Hola, mi estimado público, aquí su servidora Angélica Rodríguez Carrasco, que les brindaré conocimientos para enriquecer más detalladamente con lo que ustedes ya saben. Y sé que esto es muy importante para el campo laboral, incluso también para la vida cotidiana. Sin más que decir, disfrutemos de esta bella emisión. Hola, bienvenidos una vez más a nuestra segunda emisión de nuestro programa Delis. Mi nombre es Juliana Julissa Marcos Sánchez y como siempre es un placer para nosotros poder compartirles un poco de información y que ustedes nos escuchen de cada rincón desde la comodidad de sus hogares. Bueno, después de presentarnos, los temas a tratar de este podcast son los siguientes. 2.1. Definición de contratos colectivos de trabajo. 2.2. Sindicato, coaliciones, asociaciones. 2.3. Requisitos de constitución. 2.4. Federaciones y confederaciones. 2.5. Negación de registros. 2.6. Definición entre contratos colectivos y contrato ley. 2.7. Causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. El día de hoy estaremos tocando desde un inicio temas de suma importancia e interés, enfocado en el sector trabajador y cualquier sector interesado en mejorar sus intereses que compartan conjunto otras personas de su alrededor, donde explicaremos que por medio de los sindicatos podemos hacer valer nuestras necesidades e intereses, que comparten a la hora de elaborar, ya sea en su trabajo o en algún tipo de empresa, así como los requisitos que debemos tener en caso de querer crear un sindicato y hacerse valer. También mencionaremos algunos sindicatos de poder en nuestra región, que seguramente usted que nos está escuchando ya sabrá de por lo menos uno de los que estamos por mencionar. Pero antes de todo, aclararemos que es fundamental para llegar a un acuerdo entre trabajador y patrón, que vienen siendo los contratos colectivos de trabajo, así como el derecho y definiciones de coalición, así como el de asociaciones respectivamente. A lo largo de este podcast les estaremos hablando de temas muy relevantes para nosotros como futuros contadores, que son de gran utilidad para nosotros y nuestro crecimiento profesional. En este les hablaremos de la constitución de un sindicato, cuántos trabajadores y patrones deben conformar. De igual manera, hablaremos qué son y cómo se conforma una federación y confederación. Daremos algunos ejemplos de las mismas, ya que como saben son muy importantes saber de estos y estar consciente que cada una, ya que tiene gran importancia, todo esto en una empresa y muy importante saber y relacionarnos con estos temas. Bueno, pues para hablar de las relaciones colectivas de trabajo, se basan en acciones y derechos que les pertenecen a todos los empleados por solo el hecho de ser un trabajador. Al contrastar las relaciones individuales de trabajo con las relaciones que ya existen entre el empresario y el empleado, se pueden medir las normas legales y el convenio colectivo,
De esta manera se establecen vínculos legales entre los trabajadores y el patrón, a fin de proteger sus intereses y la integridad en todo sentido, tanto del trabajador como del mismo patrón, por lo que son de alguna manera indispensables para que funcione la empresa. De esta manera, la Dirección de Relaciones Laborales en la actualidad es una función muy importante y debido a esto deberá fijarse un rumbo a través de sus objetivos, formulando normas de acción como políticas. Es importante mencionar que durante los temas que abordaremos son fundamentales para nosotros como próximos profesionistas. Dando gracias a esto sabremos qué hacer. Así de la misma manera, sobre la finalidad de un sindicato y acerca de los patrones, tener un conocimiento principal de las relaciones colectivas de trabajo. Y bueno, hoy les hablaré de un par de temas sobre las causas de la suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo, los cuales son muy cotidianos y que tal vez tú, algún conocido, amigo o familiar, ha pasado por alto teniendo conflictos por el desconocimiento del mismo. Nuestra intención en este podcast es poder extender un poco sus horizontes de conocimientos con estos temas, esperando sus respuestas positivas de toda nuestra audiencia. Y bien, ahora entrando de lleno a los temas que nos interesa iniciar a abordar, hay que iniciar de lo más básico, y es conceptualizando la definición de los contratos colectivos de trabajo, más clara y más precisa que podamos encontrar en nuestro país. Pero ¿quién mejor para regalarnos una buena definición que nuestra Ley Federal del Trabajo, que nos dice: contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Primeramente, partiendo de esta definición y después de analizarla, primero partiremos de los factores que intervienen en el contrato colectivo de un trabajo, obviamente, que lo conforman los sindicatos de trabajadores y del otro lado los patrones, pero también cabe recalcar que existen los sindicatos de patrones. Por un lado se encuentra el patrón y por el otro lado los trabajadores, que en conjunto exigirán sus derechos que les pertenecen como trabajadores, que vienen enfocados en las remuneraciones consecuentes por el tiempo y trabajo prestado a la empresa u organización. Pero como sabemos, estamos en México, y en mi opinión digo que es casi necesario formar un sindicato de trabajadores, para así exigir nuestros derechos. Pero lamentablemente, esto no se emplea en la mayoría de las empresas medianas o chicas, debido a la mala organización, o también puede influir los trámites que se deben llegar a concretar para registrar, ya que no solo es querer por hacer un sindicato. Esto lleva un proceso así como requisitos mínimos a cumplir. Si usted los desconoce y está interesado en llevar a cabo un registro sindical, obviamente puede ser de trabajadores o de patrones, tome nota. Y lo que nos dice la inquebrantable Ley Federal del Trabajo es lo siguiente: los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Segunda, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, la cual además contendrá a. cuando se trate de aquellos conformados por los trabajadores, y el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presten los servicios. B. Se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de la empresa en donde se encuentren los trabajadores. Tercera, copia autorizada de los estatus, cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. Y cuarta, copia autorizada del acta de la asamblea en la que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo, en términos del artículo 376 de esta ley. Y siendo que no estaría tan mal que cada grupo de trabajadores de una empresa formara un sindicato, ya que nunca faltan esas personas abusivas que les gusta hacer grandes fortunas a base de la esclavitud moderna,
y la desinformación que llegásemos a tener. Un ejemplo es la que un familiar vivió ya hace algunos ayeres. Como es de costumbre, o más bien lo que abunda en nuestra querida región de Tehuacán, son las maquiladoras textiles, y por ende suelen surgir todo tipo de situaciones que desafortunadamente no son buenas experiencias que nos llegasen a dejar. Retomando el caso de del familiar, fue que me comentó que hace unos años, cuando apenas iniciaba a trabajar con muy poca experiencia laboral, había perdurado un par de años en una maquiladora de pantalones tipo jeans. Esta persona estaba por tener un bebé, entonces no estaba en las condiciones de ir a trabajar. Pero como no tenía algún tipo de prestación de ley, si no trabajaba no le pagaban. Entonces, al momento de llegar la fecha en la que daría luz, no asistió a su trabajo durante un mes completo y previamente acordado con sus superiores de la empresa, volvería una vez se sintiera con las fuerzas necesarias para regresar a trabajar. Esta persona se desarrollaba como costurera. Entonces, cuando ya pudo volver a su trabajo, se encontró con la gran sorpresa de que otra persona estaba supliendo su lugar, con lo que se escudaron las personas diciendo que necesitaban sacar el trabajo y su máquina no podía estar sin trabajar, con lo que pasarían al área de manuales, donde no era su puesto de trabajo y no le quedó más que aceptar su nuevo puesto siendo manual. Con lo anterior, me pone a reflexionar, en caso de que hubiese existido algún tipo de sindicato y la importancia de uno en cada empresa, las cosas hubiesen sido de manera muy distinta. En el caso del familiar, y hubiese exigido, junto con sus compañeros de trabajo, condiciones más dignas de trabajo, mediante los contratos colectivos, y donde respetaran la mayoría de sus derechos, ya sea pactándolos mediante un contrato colectivo de trabajo o simplemente haciéndolos valer, exigiéndole al patrón. Pero no todos tenemos bien en claro lo que es un sindicato, y lo que nos dice es que sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Bueno, entonces, como nos lo dicta la ley, los sindicatos tienen como fin el estudio, mejoramiento, pero en lo personal siento que van más a la defensa de sus intereses, y dentro de sus intereses pueden surgir la defensa de sus derechos como trabajadores y requerimientos pactados entre los miembros del sindicato. Esto no debe de parecernos extraño, ya que en nuestra ciudad existe una gran diversidad de sindicatos con distintos intereses y características. Algunos ejemplos de sindicatos en nuestra ciudad serían Sindicato de Trabajadores de Puebla, CTM, Sindicato de Ferrocarrileros, Sindicato de Electricistas de Comisión Federal, SUTER, Sindicato Industrial de Trabajadores Embotelladoras de Agua Mineral, SUTIC, Sindicato Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, solo por mencionar algunos. Ya si pasamos a los sindicatos nacionales, podremos encontrar entre los más relevantes la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, Unión Nacional de Trabajadores, UNT. Bueno, ahora solo por mencionar algunos, pero también algo que debemos de mencionar son las coaliciones, que muchos considerarían que son la antesala de formar una organización o sindicato. Antes de todo, debemos partir de lo más fundamental o básico, que es entendiendo un poco de lo que comprenden sus definiciones a lo largo que nos llega a decir que coalición es el acuerdo de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. A mi entender, una coalición es el organizarse como trabajador o ciudadano para exigir nuestros derechos y que se nos hagan valer de la mejor manera. De lo contrario, tomar acciones que repercutan en un cambio, ya siendo paro de labores o una huelga, siempre y cuando la mayoría esté de acuerdo. Esto claro, hablando del sector en cuestión de trabajadores. Un ejemplo de trabajadores en coalición para llevar a cabo la exigencia de sus derechos, siento que es como si fuera un sindicato de manera improvisada o amateur,
con un tiempo de vigencia una vez hayan cumplido los intereses en común. Que me corrija a nuestro querido doctor Enrique Cuauhtémoc Vázquez si estoy sumergido en mi gran ignorancia. Una vez definido qué es una coalición, no está de más mencionar, y ya casi por último, antes de pasar a los siguientes temas, lo que viene siendo la importancia de una asociación y sus derechos que cada trabajador tiene para asociarse, y de esta manera se esté dando el primer paso para crear un sindicato, ya que hay algunas ocasiones donde los patrones saben las finalidades de las asociaciones o sindicatos y suelen tratar de destruir dicho acto, o por lo menos reprimir a sus trabajadores, a base de miedo, y es donde nuevamente podemos sacar bajo nuestra manga la ley, donde nos dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte de los asuntos políticos del país. Sin ninguna reunión armada, tiene derecho a deliberar. Bueno, ahora me toca a mí presentarles dos temas, los cuales el primero de ellos es el requisitos de constitución, en el cual les hablaré a continuación, y nos basaremos a la Ley Federal del Trabajo, en alguno de sus artículos. Como ya nos explicó nuestro compañero colega Jesús, ¿qué son los sindicatos? Esto va relacionado con los requisitos que se necesitan para la creación de ellos. Así que comencemos. En el artículo 364 nos dice que los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se susciten controversias entre los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por determinada dentro de los 70 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. La federación y confederaciones deberán constituirse por lo menos 2 organizaciones sindicales. Para realizar su registro nos indica lo siguiente. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto emitirán en original y copia. Primero, copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Segunda, una lista o listas autorizadas con el número, nombre, CURP y domicilios de los miembros, las cuales además obtendrán: A. Cuando se trate de aquellos conformados por los trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimiento en el que presten servicios. B. Cuando se traten de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilio de las empresas en donde se encuentren con los trabajadores. Tercera, copia autorizada de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de la ley. Y cuarta, copia autorizada del acta de la asamblea en el que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refiere la fracción anterior serán autorizados a través de la firma del secretario general, en términos del artículo 376 de esta ley y salvo lo dispuesto en los estatutos. Estos documentos se requieren para hacer el registro. Como vimos, tienen que ser en el Centro Federal de Conciliación y en el registro laboral, de los cuales todos estos requisitos mencionados anteriormente se deben presentar en original y copia. Esos papeles que se presentan es para tomar los datos de las personas que pertenecen a los sindicatos. Es importante contar con este registro para que se haga de una manera más formal
y para que el Centro Federal de Conciliación esté consciente que se está respetando lo que dice el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo. Y al constituirse un sindicato nos dice que este debe estar formado por un mínimo de 20 trabajadores, obviamente que estén en servicio activo. Esto se refiere que presten su servicio en la empresa, que formen parte de ella, ya que es más que obvio, ¿para qué formar parte de un sindicato si no te va a beneficiar a ti como trabajador? Y si perteneces a uno es para defender tus derechos, exigir un aumento de salario, días de vacaciones, primas vacacionales, vales de despensa, aguinaldo y entre otros beneficios. Un ejemplo de esto, y el más común, es el pelear por un aumento de salario, en el cual el secretario de trabajadores, o sea, el jefe del sindicato, realiza una junta con los representantes de la empresa, los cuales llegan a un acuerdo para realizar dicho aumento. Se realiza esa junta cada año y si le dieron ese aumento se ve reflejado el pago en la primera quincena del mes de febrero y el acumulado de la diferencia del mes de enero. Y si no llegan a ese acuerdo, se hace una junta con los trabajadores y el secretario da a conocer los resultados negativos tanto a los trabajadores como a la CROM, y posteriormente hacen plantones, los cuales paralizan a toda la empresa. Los que participan son los trabajadores y de igual manera el representante de la CROM participa en dicho plantón, siendo él ya el líder, quien mueve todo, primeramente volviendo a hablar con los representantes de la empresa. Y si esto no procede a dicho aumento, pues ya teniendo el plantón, se van a los tribunales a ver si así la empresa les hace dicho aumento. Mientras se realiza ese plantón, el sindicato tiene la obligación de pagarles a los trabajadores sus sueldos y sus comidas mientras se encuentren en huelga. Esta es una de las causas más comunes que los sindicatos pelean con las empresas en las que laboran. Este ejemplo que les di me basé a una plática que tuve con un trabajador de una empresa que cuenta con los sindicatos más grandes de Tehuacán. En lo personal, me parece un tema muy extenso y muy importante conocer las funciones de los sindicatos, su importancia, cómo tiene que ser constituido, porque no solo es que los trabajadores quieran hacer uno por hacerlo, sino que pues se requieren conocer cuáles son sus funciones, cómo tiene que estar conformado y todo lo que se basa a la ley. Para ir finalizando con mi participación de mis temas, pasemos al último. Este es sobre la federación y confederación. Les explicaré en qué consiste cada uno, su concepto, algunos ejemplos de las mismas. Puede que también les platique un poco de la vida de Fidel Velázquez. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver con ese tema? Mejor descúbrelo más adelante, ¿vale? Ahora bien, los sindicatos pueden integrarse en federaciones o confederaciones. Según el diccionario jurídico, el concepto de federación es el sistema de organización en el cual diversas entidades o grupos humanos dotados en personalidad jurídica y económica propia se asocian sin perder su autonomía, en el cual es peculiar para formar un solo estado, que esto es denominado federal, con el propósito de realizar en común los fines característicos de esta institución. En otras palabras, la federación es la unión de varios sindicatos con la finalidad de orientar y asesorar
La federación nos dice que es la unión de varios sindicatos y dicha unión es entre de 20 o más sindicatos. Como vimos en el tema anterior, estos sindicatos tienen que estar formados por lo menos 20 trabajadores o 3 patrones diferentes y pueden ser nacional, profesional o industrial. Al conformar una federación, varios sindicatos hacen con un fin el que todos se orienten o se asesoren para obtener más resultados a su favor. Algunos de los ejemplos de federaciones que existen en México son la Federación de Agrupación Obreras de la República Mexicana, Federación de Asociación y Sindicatos de Trabajadores de Aviación de México, Federación Nacional de Mexicana del Trabajo y Federación de Sindicatos Libres. Bueno, esos son algunos ejemplos de las federaciones que encontramos acá en México. Existen algunas más, pero como pueden apreciar, estas confederaciones tienen algo en común. Todos son sindicatos que la conforman de la misma rama. Ahora ya sabemos que es una federación. Espero que sea de tu gran ayuda para tu aprendizaje. El tema que abordaré es sobre la vida de Fidel Velázquez, quién fue, qué aportaciones tuvo hacia las confederaciones y federaciones. Más se estima lo que con trabajo se gana. La Confederación de Trabajadores de México fue concebida durante el régimen cardenista como la organización que centralizaría a todos los sindicatos del país y como el pilar del Estado en su función de regular la política económica. Fidel Velázquez asumió por primera vez la dirección de la CTM en 1941 y ejerció su liderazgo hasta casi terminar el siglo XX, cuando la declinación política de la poderosa Confederación coincidió con su muerte. Durante muchas décadas, el nombre de Fidel Velázquez fue sinónimo de poder, fundador de la Confederación de Trabajadores. Asumió su liderazgo desde 1941 y solamente la dejó el día de su muerte, en 1997. Fidel Velázquez Sánchez nació en San Pedro Azcapotzaltongo, hoy Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, el 12 de mayo de 1900. Ese año se cumplía la 6ª reelección de Porfirio Díaz y el país vivía serias transformaciones. Sus padres, Erlinda Sánchez y Gregorio Velázquez, eran gente de campo. La revolución de 1910 condujo al pequeño Fidel por diversos derroteros. Marchó con su padre a trabajar a Tlaxcala, después a un rancho madero en Puebla. En ese lugar, un tiroteo entre obregonistas y carrancistas provocó la muerte de su progenitor. Tras quedar en orfandad, siguió laborando en el campo. Tiempo después, debido a la peligrosidad que se vivía y a la aparente calma que brindaba la capital del país, en 1918 llegó a la Ciudad de México a trabajar en una carpintería de la colonia San Rafael. 2 años después se marchó a la Hacienda del Rosario, en los límites con el Estado de México, y comenzó a trabajar como repartidor de leche. Pronto se involucró en la vida sindical. ¿Cómo fue su vida sindical? En ese tiempo, el sindicalismo se encontraba en pañales. Una huelga nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1916 tensó las relaciones entre los trabajadores y el gobierno carrancista. Los líderes fueron condenados a muerte y solo la prisión internacional logró salvarlos del cadalazo. En 1918 se fundó la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, y con ella se abrió una nueva página dentro del movimiento obrero, generando una política que durante varias décadas se convirtió en una de las premisas, la alianza con el Estado. Gracias a su alianza con el gobierno, ocupó diversas posiciones políticas. Fue gerente de la Compañía Telefónica y Telegráfica, dirigió los establecimientos fabriles militares y en su momento cúspide fue secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Morones en un personaje fundamental en la conformación del modelo de líder que el gobierno necesitaba para sostener, y sin duda Fidel Velázquez era el sindicato para ejercer esa función. Fidel se inició en el sindicalismo en 1920. En la Hacienda del Rosario comenzó a participar casi por intuición, aunque alguna vez declaró que tuvo influencia con la Confederación General de Trabajadores.
Fue despedido de ahí por sus actividades de proselitismo y ello lo motivó a crear una organización, la UTIL, Unión de Trabajadores Lecheros. Para entonces había conocido a los hermanos Alfonso y Justino Sánchez Madariaga, con quienes fundó el Sindicato de Lecheros, a que a su vez se adhirió a la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, perteneciente a la CROM. A romper con la CROM y él, Luis Morones, se acercaron más al gobierno. Por ello respaldaron la formación del Partido Nacional Revolucionario, lo que hizo que el gobierno les otorgara tales cargos en las juntas de conciliación y arbitraje, a las cuales correspondía el registro o cancelación de agrupaciones obreras, la calificación de huelgas y la ventilación de litígios políticos e individuales. Amilpa Quintero, Sánchez Madariaga y Llurén actuaban en las juntas a nivel local, mientras que Velázquez lo hacía en plano federal. Así, de 1929 a 1932, Fidel Velázquez fue el representante obrero en los grupos especiales de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Eso lo llevó en 1931 a ser nombrado representante obrero en la Comisión Redactadora de la Ley Federal del Trabajo, primera norma laboral en México. Al aprobarse la ley, se acentuó la injerencia gubernamental en los asuntos sindicales. Del 21 al 24 de febrero de 1936 desapareció la JOM y surgió la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, porque lo que el 27 de febrero de 1941 Fidel Velázquez fue nombrado secretario general de la CTM por primera vez, para un periodo de 2 años. Asimismo, Velázquez instaló un liderazgo absoluto e indisputable, que se prolongaría durante más de 50 años, mediante sucesivas reelecciones, 1943 hasta 1992, hasta su muerte, y finalmente, en abril de 1945, Velázquez firmó el Pacto Obrero Industrial, por el que se estableció una alianza del capital con el trabajo y el Estado para impulsar la industrialización nacional, alianza que significó una limitación severa de los ingresos obreros. La firma de este pacto se repartiría ritualmente el resto de la vida de Velázquez. Su larga carrera política comenzó con su participación en 1945 y 1946 en la transformación del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en Partido Revolucionario Institucional, PRI, y obtuvo su primer cargo de elección popular como senador por el Distrito Federal para el periodo 1946-1952. En las siguientes décadas fue senador y diputado federal en varias ocasiones. Después, en el sexenio de 1952-1958, Fidel Velázquez Sánchez ocupó la Secretaría de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. De esta manera, Fidel Velázquez Sánchez fue la gran figura del enlace y el control del movimiento obrero, organizado con los gobiernos priistas, los cuales lo consideraban indispensable para llevar adelante el desarrollo estabilizador. Creían que solo él poseía la capacidad de controlar el mundo sindical mexicano, desde los sindicatos de empresas hasta el Congreso del Trabajo. A través de la central, a cambio de la subordinación a los dictados gubernamentales de los sindicatos afiliados a la CTM, durante más de 50 años consiguió prebendas para la burocracia sindical y además de puestos públicos y candidaturas a cargos de elecciones populares para los líderes obreros, quienes llegaron a ocupar gubernaturas, curales y escaños por varias décadas, pero cabe mencionar que Fidel Velázquez, una pieza fundamental en el funcionamiento del corporativismo mexicano, ya que a través de su liderazgo y organización, el gobierno priista logró mantener subordinados a los trabajadores, lo que fundamentalmente para el funcionamiento del régimen autoritario por su agresividad frente a la oposición política y al sindicalismo independiente. Se hizo célebre su frase de "con balas llegamos y solo con balas nos sacarán". Ahora pasaré a hablarles sobre el tema de la negación de un registro. ¿Pero a qué se refiere o qué es una negación de registro? El registro podrá negarse únicamente, primero, si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Segundo, si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 364 de la misma ley. Y tercero, si no se exhiben los documentos a que se refieren el artículo 365 de la misma ley.
Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los 5 días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, la autoridad registral no podrá negarlo. Si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicten resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se entenderá por hecho que el registro para todos los efectos legales queda obligada a la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. La ley nos plantea supuestos en los que, a consideración de las autoridades laborales, podrán negarse la inscripción de un sindicato, por lo que no tendrá validez su constitución y cualquiera de los estatutos acordados por los trabajadores. No tendrán efectos sobre las relaciones colectivas de trabajo, como los supuestos en los que puede negarse una inscripción. La solicitud de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical será formulado ante el juez de un trabajo del domicilio del sindicato o, en su defecto, mediante un procedimiento breve y sumario. Por lo que si se termina al no cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos, para ese efecto cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización adoptados en Asamblea General y acreditado en las firmas de los asistentes. Finalmente, como en dicho caso, una empresa demandante original puede solicitar la cancelación del registro de un sindicato sobre el fundamento de que en su constitución se violentaron las disposiciones del artículo 328 que prohíbe que los directores o gerentes administradores de una empresa puedan ser miembros de un sindicato de trabajadores, así como tampoco quienes desempeñan funciones de dirección, inspección, seguridad, vigilancia o fiscalización, cuando éstas tengan un carácter general o no se relacionen con trabajos rendidos directamente con el empleador. Esto quiere decir que precisa recordar que la resolución se le otorga el registro de sindicatos, ya que es un acto jurídico administrativo de carácter regulado, por lo que si se encuentra afectado por la irregularidad, el interesado podrá cuestionar su legalidad y demandar su nulidad. En efecto, la nulidad de un registro aniquila un registro viciado, produce efectos retroactivos, lo que significa que el sindicato nunca ha nacido ya la vida jurídica. En cambio, su cancelación priva de eficacia jurídica un registro válido, por lo que si se actúa para el futuro, de modo que el sindicato puede adquirir su personalidad jurídica, que vendrá a perder más tarde por una de las causas mencionadas taxativamente en la ley, por lo que la empresa original demandante ha invocado una causa de cancelación de registro que no ha sido prevista de esta manera. Si la empresa consideraba o considera que el registro ha sido concebido en violación a la ley, pues este debe ser demandado su nulidad, porque ante el Tribunal de Trabajo pues nadie es competente. Para iniciar, quiero decirles un poco de lo que trata cada uno de los contratos y más adelante mencionar las diferencias entre ellos. ¿Qué es un contrato ley? La ley laboral define al contrato ley en su artículo 404 en los siguientes términos. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse al trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas o todo el territorio nacional. ¿Qué me permite unificar el contrato ley? Bueno, pues permite unificar condiciones de trabajo en una determinada rama de producción. Por ejemplo, la industria textil de rama de fibras duras cuenta con diversos patrones, es decir, existe un número indeterminado de empresas que se dedican a la fabricación de esos textiles, las cuales contratan numerosos trabajadores. Es el caso que si un grupo de sindicatos celebra el contrato ley con un grupo de patrones, dicho contrato será aplicable a todos los trabajadores de esa rama industrial, aunque no todos estén de acuerdo en las condiciones laborales. ¿Quiénes pueden celebrar ese contrato?
La Secretaría de Trabajo y Prevención Social convocará una convención para que se asistan los sindicatos de trabajadores y de patrones involucrados, convocatoria que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en donde se señale el lugar y fecha de la celebración dentro de los 30 días siguientes a dicha solicitud. ¿Saben qué es el contrato colectivo? Bueno, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386, dispone que el trabajo colectivo del trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objetivo de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. ¿Se han preguntado ¿y qué representa? Bueno, pues representa un derecho para los trabajadores, pero es una obligación para el patrón, pues una vez que el sindicato de trabajadores han solicitado la celebración del contrato colectivo de trabajo, el patrón debe aceptar su creación. De lo contrario, la clase trabajadora cuenta con un medio de coacción, la huelga, para obligarlo a su celebración. Antes que nada, ¿saben cuáles son sus diferencias? En caso de no saberlo, a continuación les informaré cuáles son aquellas diferencias. Pueden señalarse como diferencias sobresalientes que entre el contrato colectivo y el contrato ley las siguientes. 1. El contrato ley debe otorgarse por varios patrones, en tanto que el contrato colectivo puede celebrarse por un solo patrón. 2. El contrato ley es un contrato de industria que abarca toda una rama determinada de la industria, y el contrato colectivo es de empresa, es decir, rige generalmente solo una empresa. Determinada la duración del contrato ley no puede exceder de 2 años y el contrato colectivo puede celebrarse por tiempo indefinido. 3. La solicitud de revisión del contrato ley deberá hacerse por lo menos con 90 días de anticipación a su vencimiento cuando se trate de su revisión general y de por lo menos 60 días antes de su cumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surte efectos su celebración, revisión o prórroga cuando se trate de la revisión de los salarios por cuenta diaria. En tanto que la solicitud de revisión del contrato colectivo de trabajo deberá hacerse por lo menos 60 días antes de su vencimiento si su duración no es mayor de 2 años y en transcurso de 2 años si tiene una mayor duración. Si se trata de los salarios en efectivo por cuota diaria, su revisión deberá promoverse 30 días antes del transcurso de un año de su celebración, revisión o prórroga. 4. El contrato ley produce efectos desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en periódico oficial de la entidad federativa, salvo que la convención señale otra fecha, en tanto que el contrato colectivo surte efectos desde el momento desde su depósito en la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, a no ser que en dicho documento convenga una fecha distinta. 5. El contrato ley es un contrato de industria y el contrato colectivo es un contrato de empresa. Bueno, pues según la jurisprudencia, los contratos colectivos y los contratos ley tienen de semejanza la concurrencia de uno o varios sindicatos o de uno o varios patrones para su otorgamiento. Pero el contrato ley se distingue fundamentalmente en cuanto a que en su elaboración se requiere que concurran las dos terceras partes de los patrones y trabajadores sindicalizados y que estos y aquellos pertenezcan a cierta rama industrial que exista en determinada región. Por tal motivo, los contratos colectivos y los contratos ley son distintos. No pueden tener en sus efectos la misma fecha de aplicabilidad, ya que en los primeros es suficiente su simple depósito ante la Junta para que entreguen en vigor, en tanto que los segundos están supeditados a la satisfacción de varios requisitos, entre ellos
el acuerdo de voluntades en las relaciones de trabajo, el tiempo de duración y su obligatoriedad por todo ese lapso, mediante el decreto respectivo del Ejecutivo Federal, de tal manera que, establecida la obligatoriedad de un contrato ley, en tanto no se prorrogue su vigencia, al fenecer su plazo o celebre uno nuevo con la asistencia de los patrones y los sindicatos de la misma industria y sea sancionada por el Ejecutivo, continúa teniendo aplicación el contrato colectivo. Sexto, los efectos de contrato ley se extinguen cuando concluye o termina su vigencia. En cambio, los efectos de los contratos colectivos de trabajo se mantienen y subsisten en beneficio de los trabajadores aún después de determinado o concluido el mismo. Así como la existencia del contrato individual de trabajo se presume cuando hay una relación de trabajo personal, subordinado, nunca puede presumirse la existencia de contrato ley ni contrato colectivo de trabajo, y aún así, existiendo el contrato colectivo depositado en la misma junta que conoce el conflicto laboral, debe la parte interesada acompañar copia certificada del mismo o cerciorarse de que se anexó a los autos del juicio, para que pueda hacer prueba cuando se requiera para probar o resolver alguna de las cuestiones planteadas en la litis. Por tanto, no basta que las partes digan que el citado contrato colectivo se encontraba depositado en la Junta y pidan que se tengan a la vista al momento de resolver. Y pues bueno, el contrato colectivo es un contrato de empresa y el contrato es un contrato ley de industria, y ambos tienen las mismas cláusulas fundamentales y la posibilidad de consignar las cláusulas de exclusión por ingreso o separación. Y estando de vuelta una vez más con ustedes, comenzaremos hablando sobre las causas de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, basándonos en la nueva Ley Federal del Trabajo. La suspensión colectiva, como su nombre lo indica, abarca todas las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. La ley nos indica como causa de suspensión temporal alguna fuerza mayor, o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental, o su muerte, y que traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. La fuerza mayor o el caso fortuito son muy drásticas, todas que la definición misma es la que se refieren a hechos imposibles de evitar o imposibles de prever. Sin embargo, un huracán, inundación, etc., sí son posibles de prever, dando los sistemas que actualmente se manejan, la tecnología. Sin embargo, ninguna de las dos situaciones se puede evitar. Ahora bien, con respecto a la situación de muerte o incapacidad del patrón, esto solo aplicaría en el caso de que el patrón maneje directamente el negocio, en cuyo caso sus dependientes solo estarían obligados a dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la suspensión del trabajo, para que aquella, mediante la comprobación del hecho denunciado, sancione o desapruebe la suspensión del trabajo. Aunque también cabe destacar que la materia prima se considera como otra causa de suspensión colectiva, siempre y cuando no sea imputable al patrón. Comentario: se dice que la imputabilidad solo procedería cuando el patrón intencionalmente actúe para que falte la materia prima en su negociación, o bien cuando su negligencia inexcusable se llegara a una situación que hiciera imposible la continuación del trabajo. Ahora bien, continuaré con el tema de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Nos refiere como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos, o de la reducción definitiva de sus establecimientos, o de la reducción definitiva de sus trabajos, se sujetará a las disposiciones en los artículos siguientes. En el artículo 434 nos dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación del trabajo. En los casos de terminación de los trabajos señalados, como había dicho en el artículo 464 de la Ley Federal del Trabajo, salvo de la fracción cuarta, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir prima de antigüedad, a que se refiere al artículo 162. Aunque resulta verdaderamente injusto el que se le obliga a pagar esta indemnización en los casos de muerte del patrón, o en casos fortuitos de fuerza mayor.
en la práctica, será difícil que se cumpla este precepto en dichos supuestos. La prima de antigüedad deberá pagarse en todos los casos, siempre y cuando se trate de reducción de los trabajos de una empresa-establecimiento. Se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Con este precepto se amplía a 4 meses de indemnización a que se refiere el artículo 128 de la Ley de 1931. En la práctica, los patrones prefieren despedir injustificadamente a reajustar, pues se les hace más barato, se ahorran un mes. Aunque podemos hablar también del despido injustificado. Este quiere decir cuando la terminación de la relación laboral ocurre injustificadamente por causa imputable al patrón, el trabajador tendrá derecho a reclamar su indemnización siempre que su caso se encuadre en alguno de los siguientes supuestos, para lo cual se tendrá que estudiar el hecho correspondiente y sus elementos que la conforman. De ahí salen las indemnizaciones. La primera disminutiva que nos presenta al decidir qué acción se ha de intentar, ya que el artículo 48 de la ley laboral indica que es elección del trabajador, cuando ha sido despedido, determinar si solicita la reinstalación en el mismo puesto y en las mismas condiciones que venía desempeñando, o la indemnización constitucional. Por esta ocasión, esta será mi última participación, en la cual pues les diré qué me pareció este podcast. En verdad, todos los temas que les compartimos espero que sea de gran ayuda a ustedes, mi querida audiencia, y les ayude a crecer en lo personal con estos conocimientos que son muy relevantes para ponerlos en prácticas y saber de temas nuevos que son de gran importancia en la vida laboral. Y no se necesita estudiar, tener alguna profesión para saber de ellos, sino con el simple hecho de ser una persona que trabaja, es importante conocer estos temas que nos ayuden para que no se violen nuestros derechos como trabajadores y estar conscientes tanto de nuestros derechos como de nuestras obligaciones. Como les expliqué hace rato, los sindicatos son muy importantes, ya que después de conocer su función, en qué consisten y cómo se conforman, vean si en su empresa donde trabajan el sindicato los defiende correctamente y está formado de la manera correcta, y si no, pues hacerlo saber a ellos, ¿no creen? Bueno, me despido, cuídense, nos vemos en un episodio más. Hasta la próxima. De esta manera podemos concluir acerca que las relaciones colectivas de trabajo son de una gran importancia, el conocer cómo se dan, pero sobre todo tú como trabajador o trabajadora que ya estás laborando o vas a empezar tu vida laboral, conozcas tus derechos de empleo como de tu futuro patrón. Cabe decir que estas formas de contratación reciben diferentes denominaciones. El objetivo común es el de conseguir jurídicamente una unidad entre los participantes. Esto quiere decir entre los trabajadores. Su diferencia versa en el tiempo de una actividad económica a la que se realice, pues habrá casos en los que se deban estandarizar las condiciones laborales a nivel nacional y no solamente dentro de una empresa específica. Pero cabe mencionar que los efectos sobre los individuos en su desarrollo personal, tanto como en su estabilidad emocional, el cómo integrarse a la vida social, entrando a un mercado laboral que hoy en día podemos notar que muchas inseguridades, muchas desigualdades, muchas corrupciones en el mismo empleo que día con día se dan, por lo que muchas personas se ven afectadas al no poder recibir una pensión digna del esfuerzo y dedicación que les muestra el empleo en el tiempo determinado en el que la persona laboró, o cuando también un gran caso que se da en un despido injustificado. Debemos saber por qué se da, por qué no los hacen, saber sus consecuencias, pero también los beneficios y sobre todo defender el derecho que tiene uno como trabajador.
Debemos también siempre hacer conciencia para quién vamos a trabajar y sobre todo cómo es el lugar en donde vamos a trabajar, verificar cómo es el ambiente, cómo es la comunicación, como también los documentos que cuando nos hacen la contratación pues tenemos que firmar, ya que estos juegan muchas medidas en tan solo un papel, pero es súper importante porque ahí llegan las llamadas de evaluaciones competitivas, ya que es de reírse, pero es la verdad. Lo que actualmente se devalúa no es la moneda, sino las condiciones de trabajo de los trabajadores asalariados. Finalmente podemos decir que las relaciones colectivas de trabajo pues es un gran contexto determinado que busca ser variable y sobre todo flexible. De esto depende la gran política social, ya que como sabemos México siempre juega un papel muy importante en hacer huelgas sin saber si benefician, nos afectan o sin lugar a dudas solo a veces nos engaña el patrón. Es por ello que siempre debemos estarnos informando y sobre todo saber si es un contrato o colectivo. Debemos también de abrir los ojos y sin duda siempre alzar la voz, le pese a quien le pese o dañemos a quien dañemos, pues finalmente creo que es para un bien personal. Y por último pues termino, cuando el gobierno pues viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Ojalá te haya parecido interesante. Gracias por permitirte escuchar este podcast. Ojalá y nos vuelvas a escuchar. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, sin más que decir, todos estos temas abordados son muy importantes. Para esto nos ha dado un amplio panorama en cómo se comportan las relaciones colectivas de trabajo. Después de haber analizado cada uno de los puntos, pudimos darnos cuenta de los derechos que tenemos como trabajadores y que la mayoría de las personas no practica. Y pues este podcast fue realizado con la finalidad de hacerle conocer de una manera explícita y resumida lo que consiste en las relaciones colectivas de trabajo. Una de las cosas principales que debemos resaltar es que cada uno de los trabajadores y patrones deben tener el conocimiento principal y base para poder realizar relaciones colectivas de trabajo. Y para concluir, ha existido gran confusión en este punto, pues se cree erróneamente que el patrón que no reinstala tiene que pagarle una indemnización. Esto no es acertado, ya que no queda en la voluntad de los patrones ante las juntas el hacer cumplir su sentencia o laudo en otra forma que no sea la prevista por la ley, y tampoco se deja el arbitrio del trabajador una vez que ha ganado el laudo, el de decidir si se reinstala o si se le indemniza. Podemos decir que todos los conflictos que pretenden crear, modificar, suspender o terminar las condiciones del trabajo son de naturaleza económica. Durante la vigencia de los contratos colectivos o contrato ley, las condiciones del trabajo pueden ser sujetas de modificaciones en los términos que la ley dispone. Y como último dato, debemos ponerle un poco más de dedicación a varias situaciones, errores que hemos tenido e injusticias por las que hemos pasado, hablando del ámbito laboral, para saber cómo responder el día que nosotros tengamos una empresa propia o pertenezcamos a una. Ahora me despido. Mi nombre es Juliana Julissa Marcos Sánchez y nos vemos en la próxima. Esto es todo por hoy. Sin antes darles las gracias por escuchar nuestro podcast. También los invitamos a suscribirse, darle me gusta a nuestro video y compartir con tus amigos. Nos vemos pronto en una nueva emisión. Cuídense, recuerden lavarse las manos, usar cubrebocas, permanezcan en casa. Adiós.